Shalom a todos, bienvenidos a este capítulo relacionado con la meditación. Vamos a empezar a estudiar dentro de lo que es el ámbito de la Torá algunos métodos de meditación, cómo aborda la Torá y el judaísmo en general el tema de métodos de meditación. Me parece importante igualmente seguir estudiando bajo el ámbito del acto meditativo principal del judaísmo, que es la tefilá, seguir buscando a través del Sidur Kabbalista cómo extraer meditaciones cuando uno está en su proceso de tefilá. La meditación es fundamentalmente un medio para conseguir la liberación espiritual. Sus diversos métodos están diseñados para aflojar algo que se le llama la atadura de lo físico y permitir al individuo ascender al dominio de lo espiritual y trascendental. Del que culmina esta empresa llamada meditación con éxito, se dice que consigue un estado mental que se llama Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es el término hebreo que se utiliza para designar la iluminación. O sea, cuando uno en algún momento de su vida ha tenido una idea genial o ha tenido un hidush de Torah o una revelación o de pronto a través de la vida, a través del proceso de los años, descubrió por qué le tocó el escenario que le tocó, obtuvo claridad. O sea, esos momentos en la vida que no necesariamente son místicos, no es que... Hay momentos en la vida en que uno obtiene una claridad tan grande sobre sí mismo, sobre los demás, sobre una situación, y como que uno ya logró entenderlo todo o una gran parte sobre esa situación o sobre esa experiencia. Eso se le puede llamar destellos del Ruach HaKodesh. La meditación lo que nos debería llevar a conseguir es eso. Que esa chispa de intelectos de los mundos superiores sea cada vez más frecuente en nuestra vida. No solamente en nuestra vida espiritual, sino también en nuestra vida material. Es como saber exactamente qué hacer en cada situación. Muchas veces, por no decir que la mayoría de las veces, nosotros los seres humanos actuamos a tientas, como que vamos a ensayar a ver qué hacer en cada situación. Muchas veces, por no decir que la mayoría de las veces, nosotros los seres humanos actuamos a tientas, como que vamos a ensayar a ver qué pasa. Mucha gente, por ejemplo, se arriesga en un negocio. ¿Qué negocio? No sé, pues vamos a poner un taller. Pero no tiene la certeza de que le va a ir bien con el taller. Va con una expectativa de que ojalá le vaya bien. Y es una expectativa con cierto tono de esperanza, pero no es una certeza. Y así vamos en la vida con todas las decisiones que vamos tomando. El modo contemporáneo de meditación más conocido es aquel en el que se utiliza un estado de regulación de la atención, un estado de regulación emocional y de canalización de lo emocional y de la atención. El objetivo de estudiar las raíces del sufrimiento y de poder, digámoslo así, integrar en nuestra vida un trabajo de mejora de nosotros mismos a través de identificar de dónde es que nosotros sufrimos, es para aprender a regular nuestras emociones. La regulación emocional es el primer paso para poder regular la atención. Si no podemos regular nuestras emociones, cuando vayamos a enfrentarnos a un sidur, o nos vayamos a enfrentar a un hombre de Dios, o nos vayamos a enfrentar a una trenza muy compleja, pues va a haber una dificultad en la regulación de la atención. Digámoslo así, es por esto que muchas veces las personas que enseñan meditación utilizan palabras o frases que se repiten una y otra vez durante un periodo de tiempo prefijado. Uno se concentra en esa palabra, ya memorizan palabras o frases que se repiten una y otra vez
una y otra vez durante un periodo de tiempo prefijado. Uno se concentra en esa palabra, llamémosle ese mantra, con exclusión de todo lo demás. ¿Por qué los que meditan usualmente hacen esto? Porque lo que buscan es limpiar la mente de todo pensamiento extraño y divorciarla del flujo ordinario de conciencia. Una de las cosas que tenemos que ir llevando a cabo poco a poco es liberarnos de la conciencia física. Hoy voy a dar tal vez un par de ejercicios caseros para ir liberándonos del flujo ordinario de conciencia. La repetición de nombres sagrados o de mantras puede ser tanto verbal como totalmente mental. La que se da en la cábala principalmente es la mental. O sea, muy rara vez, aparte del rezo, nosotros vamos a ir integrando el rezo igualmente con ciertos pensamientos, con ciertas kavanot. Es lo que se le llama las kavanot. Y sobre todo, en los eklalot se empieza el ascenso espiritual de esta manera. Ya hay escuelas, digamos, sobre todo en Israel, donde hay maestros de maestros, o sea, grandes entre los grandes, que enseñan ciertas meditaciones cabalísticas que incluso le enseñan a la persona a escalar 112 niveles de conciencia. Aquí vamos a ir poco a poco. Vuelvo al tema, la meditación con mantras es un ejemplo de meditación estructurada y se dirige generalmente hacia lo externo. O sea, se halla externamente dirigida en tanto que uno se concentra en una palabra o en una frase, en vez de hacerlo en los pensamientos espontáneos de la mente. O sea, en vez de hacerlo en los pensamientos espontáneos de la mente. O sea, los que utilizan este tipo de técnica, el de la repetición de palabras, es para que la persona se concentre en las palabras y no en los pensamientos. Como además supone una práctica específica que se repite durante una longitud de tiempo fija, se la considera una meditación estructurada. Otro ejemplo de meditación estructurada y externamente dirigida es la contemplación, en la que se mira un objeto colocando en él toda la concentración. Esto lo hacen sobre todo los shintoístas que vienen del budismo japonés, que es el budismo zen. Ellos trabajan básicamente con dos cosas, con la focalización en un solo punto. Es decir, en Japón, en un templo budista japonés es muy normal que haya una piedra y que el objetivo es durante 8 horas esa berraca piedra. Y ese es todo el trabajo espiritual. Y luego están los jardines, esos que ustedes ven con arena, que la mueven con unos rastrillos, eso también hace parte de eso. Y luego se supone que después de mirar esa infeliz piedra durante 8 horas, viene el segundo paso, que son los koansen, que son preguntas, que son múltiples preguntas, son muchas preguntas, en las cuales se revela si la persona logró o no logró la iluminación. Pero bueno, esta no es una clase de eso. Cuando yo hablo de esto, no lo hablo porque lo quiera enseñar, sino porque tengo que dar ejemplos para poner en contexto lo que se va a hacer ya enfocados en la Torah. Sí, más que todo porque pues nosotros estamos, cuando hablamos de meditación, ya estamos condicionados a que culturalmente la meditación la relacionamos es con este tipo de cosas, no con la Torah. Con la Torah. Entonces hablamos de que, por ejemplo, si vamos a es que la meditación la pueden utilizar todos. La meditación la pueden utilizar los sadikim y los reshaim también. La gente malvada, la gente que hace cosas malas, hechicerías, también utilizan este tipo de técnicas, como por ejemplo la concentración en la bola de cristal. No voy a entrar a enseñar eso, solamente estoy diciendo que ellos también lo hacen y que una de las técnicas que utilizan es la famosa bola de cristal. Otros tipos de contemplación utilizan mandalas, dibujos o construcciones con letras, a los que uno mira vaciando la mente de cualquier otro pensamiento. El objeto contemplativo más simple en la meditación cabalística es el nombre sagrado, el tetragrama, Yud Kei Vav Kei. Y esto es mencionando incluso en obras no cabalísticas. También se usan formas mucho más complejas
y el método parece haber alcanzado su cenit bajo la influencia de el gran Tzadik Rabbi Shalom Sharabi. Muy relacionado con ello está la técnica de los yihudim. ¿Qué son los yihudim? Es lo que se conoce como unificaciones. Entonces las unificaciones son trenzas de nombres sagrados que se intercalan. Entonces van a ustedes a darse cuenta poco a poco que los nombres, hay una tabla que se llama los 72 nombres de Dios y que esa tabla tiene nombres que los componen 3 letras. Esas 3 letras se pueden trenzar con el nombre Yud-Kei, ¿sí? Y de eso dan otro tipo de meditaciones más complejas. Este sistema fue el que jugó un papel importante en el sistema del Ari. Nosotros no vamos a estar concentrados ni en una piedra, ni en una estatua, ni en un mandala, ni en nada de eso, sino únicamente en imágenes mentales, que están constituidas por los nombres, los yihudim. Es lo único que nosotros podemos hacer. O sea, yo no puedo, no sé, como mandar a hacer una escultura de la estrella de David y sentarme a meditar frente a la estrella de David. Sería bodazara, sería idolatría inmediatamente. El esfuerzo y lo que diferencia la meditación cabalística de la meditación oriental y sus derivados es que nosotros no utilizamos ese tipo de herramientas externas. Número 1. Número 2. Los que hacen este tipo de meditación generalmente buscan es una concentración para eliminar los pensamientos y, por ejemplo, tener la mente en blanco. Entonces ellos es una concentración para eliminar los pensamientos y, por ejemplo, tener la mente en blanco. Entonces ellos muchas veces logran llevar su mente en blanco, pero eso realmente es muy fácil comparado con lo que se hace en la meditación cabalística. Porque uno en una meditación cabalística, por ejemplo, cierra sus ojos y tiene que imaginarse una trenza de 7 letras hebreas o de 20, o por ejemplo los que hacen el Anabejoya 49. Eso es mucho más complejo. Es decir, si nada más uno se sienta, cierra sus ojos y trata de visualizar la letra Aleph, no es tan fácil como parece. Tiene su dificultad porque hay que aprender a visualizar las letras hebreas una por una. Y eso es lo que nos enseña la técnica de los Yehudim. De meditación, pero esos sistemas de meditación no han estado al alcance de la gran mayoría. O sea, hay sistemas, por ejemplo, como el de Rabbi Nachman de Breslov, que utilizaban como una meditación espontánea a través de la Torah, pero estos sistemas como los maestros hasídicos como Rabbi Dov Baer o el Maggid de Metzrich, ellos realmente la meditación la dejaban solamente como para su círculo más interno, como para la gente más capacitada, la gente más avanzada, pero no eran muy populares ni eran de dominio público esto de la meditación. La meditación también se puede clasificar según sus 3 medios fundamentales. ¿Cuáles son los medios fundamentales de la meditación? El intelecto, las emociones y el cuerpo. El camino del intelecto es el que prevalece con mucho entre los cabalistas teóricos y fue también utilizado fuera de las escuelas cabalísticas. El método más común era la simple contemplación de los diversos aspectos de la Torá, escrutando el sentido interno de sus mandamientos. También incluía el ahondar profundamente con el intelecto en la estructura de los universos supremos y, por así decir, convertirse en habitante de esos mundos. Para muchos este procedimiento llevaba un grado muy alto de éxtasis y el método constituye la base del sistema Abad del hasidismo. Entonces, si nos vamos por el camino del intelecto y una persona quiere aprender a meditar y utilizar la vía del intelecto, estudiar Talmud puede ser una gran alternativa, porque cuando uno estudia Talmud tiene que llevar su mente a un nivel de atención y de concentración muy grandes para no perderse ni distraerse en las discusiones muy grandes, para no perderse ni distraerse en las discusiones talmúdicas.
en las Gemarot de las discusiones talmúdicas, porque cuando uno aborda un tomo de Talmud y uno empieza a leer, uno se da cuenta que la lectura puede ser confusa, aburrida, pesada, y que muchas veces no concluyen un tema, saltan al otro, dejan ese tema, saltan al otro, y luego vuelven al tema inicial. Y uno tiene que estar concentrado todo el tiempo, porque si no se pierde. Por eso se dice que el Talmud generalmente se utiliza, es más que nada, para crear en la mente nuevas secuencias de lógica. O sea, que el Talmud es un sistema de meditación intelectual que le ayuda al cerebro a aprender a pensar. También, obviamente, cuando la persona descubre pasukim de la Torah, que esos pasukim de la Torah le dan ciertos secretos. Yo creo que no he hablado de esto, pero cuando nosotros leemos semanalmente la Torah, si yo lo consigo, les empiezo a compartir esa parte. Pero cada perashá de la Torah se divide en 7 porciones, que se les llaman aliyah o aliyot. Entonces está la primera aliyah, la segunda aliyah, la tercera, etc. Pues resulta que cada una de esas aliyah tienen un propósito. Por ejemplo, cuando llega a cierta parashá, hay una aliyah que es la aliyah de la salud, o es la aliyah financiera, o es la aliyah para solucionar conflictos. Muchas veces pasa, cuando uno va hay una aliyah que es la aliyah de la salud, o es la aliyah financiera, o es la aliyah para solucionar conflictos. Muchas veces pasa, cuando uno va a una comunidad y llega el momento de abrir el Sefer Torah, y hay personas que saben, esta aliyah me va a servir para el problema que estoy enfrentando. Empieza lo que se llama la subasta. Y entonces empiezan los miembros de la comunidad a pujar como una subasta por poder subir a la Torah a leer la aliyah o a que se la lea el Hasan mientras la persona sostiene el rollo de la Torah. Y mientras la persona sostiene el rollo de la Torah y el Hasan está leyendo, toda esa energía que tiene el Sefer Torah de esa aliyah le va a impregnar a la persona. Eso es uno de los secretos de las 7 aliyot de cada parashá. O sea, por eso están divididas en 7 partes. En la Torah, la llavecita que me abre cada puerta que yo necesito en la vida. Otro método de meditación intelectual consiste en el estudio de obras devocionales, contemplando cuidadosamente cada concepto en un esfuerzo por conseguir el perfeccionamiento personal. Este es el método fundamental que constituye la base de un movimiento llamado Musar, que surgió en el siglo XVIII, como una respuesta al hasidismo. Tal contemplación, o, como se le dice en hebreo, itbonenut, no ibodedut, itbonenut, juega un papel especialmente importante en una de las obras que se llama el Mesilat Yesharim, que es del gran cabalista Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, El Camino del Justo. En este libro, el autor delinea todos los pasos que conducen hasta el Ruach HaKodesh. El modo de conseguir los deseados rasgos de la Itbonenut, la contemplación en las enseñanzas, el Ruach HaKodesh. El modo de conseguir los deseados rasgos de la Itbonenut, la contemplación en las enseñanzas paralelas a cada paso y la rectificación de la propia vida a la luz de las enseñanzas. O sea, todo lo que hacemos en la semana, estudiar la parashá, estudiar estos audios, poco a poco va abriendo al alma de cada uno de ustedes a que se acerque un pasito más a esa gran meta llamada Ruach HaKodesh. Eso es lo que está este libro que se los presento. Es un libro que se llama Meditación y Kabbalah, que Baruch Hashem se logró conseguir, del maestro del rabino Aryeh Kaplan. Aquí nos está diciendo el rabino Aryeh Kaplan que este tipo de meditación, cuando una persona profundiza en obras, en libros, también puede obtener esos estados de iluminación. Porque los libros tienen secretos y secretos y secretos. No es solamente el Zohar, hay mucho más. Y sobre todo el movimiento Musar, que
hay rabinos que se especializan únicamente en dar musar, que es ética. Y la ética sirve para este perfeccionamiento escaladamente paso a paso. Dicho sea de paso, aunque no es generalmente conocido, los 10 niveles que se discuten en el texto, en el que les estamos diciendo, en el Mesilat Yesharim, claramente se corresponden con las 10 sefirot místicas de los cabalistas. El camino de las emociones, vamos a hablar del camino de las emociones, juega también un papel importante en los sistemas cabalísticos. Por ejemplo, es particularmente importante en las meditaciones, con Kavaná, el sistema que utilizan las oraciones diarias estándar como especialmente en las escuelas hasídicas. O sea, que se enseña en ellas a colocar todos los sentimientos y emociones en las propias palabras que uno está diciendo en la tefilá. Está permitido tener emociones mientras hacemos la tefilá. Cuando estamos en cierta parte y le queremos imprimir emoción, está perfectamente válido. Y esta escuela, esta enseñanza de las escuelas hasídicas, enseña a colocar todos los sentimientos y emociones en las propias palabras de alabanza, en las tefilot, consiguiendo con ello un desvestimiento de lo físico, que en hebreo se diría itpashtut hagashmiut. Este camino también se encuentra en las meditaciones que utilizan música y que jugaban un papel importante en las meditaciones de los antiguos profetas de la Biblia. Los salmos eran cantos, eran canciones, o sea, son canciones. Que digamos, nosotros no sabemos muchas veces cómo cantarlos, pero sí se deben cantar, o sea, es importante que sí. En YouTube hay muchas páginas y si ustedes están interesados también les puedo compartir cómo cantar salmos, que por ejemplo para Shabbat engalana Shabbat. Uno entre semana puede rezar a toda velocidad porque uno necesita irse a trabajar, necesita hacer su día a día. Pero como llega Shabbat es un día especial, es un día tranquilo, donde ya todas las presiones y corre pararon y ya uno está descansando. Una forma de darle honor a Shabbat es cantando los rezos, cantando los Teilim. Y entonces es recomendable también eso. Los que más utilizan el canto en su servicio a Hashem son los sefardíes en su rezo diario, porque todo es prácticamente cantado. Ashkenazim también, pero es muchísimo menos. Un camino que combina lo que es el intelecto con las emociones es lo que se le llama el sendero del amor, descrito en detalle por nuestro gran Sadik Maimónides. Este describe que cuando una persona tiene a Dios como objeto de profunda contemplación, pensando en sus poderosos actos y maravillosas creaciones, se torna profundamente conciencia de su sabiduría y es llevado a un amor de Dios apasionado. Maimónides habla de un nivel de amor llamado Hesek o Cheskek, pasión, en el que la emoción es tan intensa que todo pensamiento se halla exclusivamente ligado a su objeto. El amor de Dios puede ser tan intenso que el alma literalmente puede ser extraída de su cuerpo, y esto es lo que ocurre cuando un santo muere. Es lo que se le llama el beso de Dios. Se considera uno de los más altos niveles de iluminación posibles y usualmente se alcanza solo a muy avanzada edad. El tercer camino es el del cuerpo. Entonces, el camino del cuerpo incluye tanto movimientos corporales como ejercicios respiratorios como las misbot. O sea, las misbot hacen parte del tercer camino de la meditación. Quien hace misbot está utilizando su cuerpo para lograr acceder a Ruach HaKodesh. Y este es el sistema de Rabbi Abraham Abulafia. Las oscilaciones o inclinaciones que suelen acompañar a las oraciones formales también son parte del camino del cuerpo. Entonces, ustedes han visto, yo creo que sí, los judíos que están estudiando, que están rezando y están sentados, pero se están moviendo. O sea, no se están quietos, se mueven su espalda atrás, adelante, porque ellos conocen esto y saben que esto viene del sistema de Rabbi Abraham Abulafia.
Algunas comunidades, no todas, y esto es algo polémico porque algunas comunidades lo ven bien, algunas no lo ven tan bien, es la danza. La danza es una de las técnicas más importantes de meditación corporal. Esto es especialmente cierto en las escuelas hasídicas, sobre todo la de Breslev, en las que incluso cuando se abandonaron las otras técnicas meditativas, todavía se siguió utilizando la danza como un medio para conseguir el éxtasis y la iluminación. Esto, sin embargo, no era una innovación jasídica, ya que incluso en la más remota antigüedad, la danza era un método importante para alcanzar la iluminación. Pero como digo, esto ya es polémico porque, pues, por una parte, muchos servicios espirituales se hacen de manera solemne, de manera respetuosa al Creador. Y por otra parte, muchas religiones no judías utilizan la danza en sus servicios. Entonces, muchos grandes rabinos dicen, no, para que no digan que nosotros somos como los de esas iglesias, nosotros no vamos a bailar. Y si se baila en épocas muy precisas, como por ejemplo en Simchat Torah, cuando terminan todas las fiestas desde Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini y Atzeret. En Simchat Torah sí se puede bailar, porque se saca el rollo de la Torah del Aarón y se baila con el rollo de Torah. Es la única, así que es el único consenso general en las comunidades donde sí es una tradición bailar con el Sefer Torah. El Talmud enseña que en el festival de Sukkot, durante el festival de atracción en Jerusalén, santos y hombres de fama danzaban delante de la asamblea sosteniendo antorchas y cantando himnos de alabanza. Este festival era un tiempo particularmente propicio para conseguir la iluminación, como el Talmud de Jerusalén afirma. Dice, ¿por qué se llamaba festival de atracción? Porque era un tiempo en el que la gente tiraba del Ruach HaKodesh. Tan íntimamente estaba la danza asociada con la iluminación que el mundo futuro, considerado como el lugar último de iluminación, es descrito como una danza conducida por el Santo Bendito en la que cada individuo le señala con un dedo. Bueno. Una razón por la que se sabe tan poquito sobre los sistemas de meditación cabalística es porque toda su literatura está en hebreo y es muy escasa y muy poquita está traducida. Por eso es que llegar a un momento como este, donde yo esté haciendo un audio de un curso de meditación, eso es algo rarísimo, porque es casi que un milagro de Hashem, tener libros y tener todo el conocimiento y el escenario para poder enseñar meditación. No es tan normal, porque para nosotros acá en el exilio, en el Galut, no conseguimos esos libros tan profundos, y si se consiguen están en hebreo. Por poner un ejemplo, el Sefer Raziel Lamalach solamente se consigue en Israel y no se lo venden a todo el mundo. Yo intenté conseguirlo y ni siquiera a mí me lo lograron conseguir. Entonces uno le toca darse batalla con lo que tiene. Puesto que la mayoría de sus métodos no se encuentran hoy en día en uso, también el vocabulario asociado a ellos resulta desconocida. Se ha dado así el caso que en un artículo sobre el tema, en una gran enciclopedia judaica, se ha usado una palabra equivocada, pero una vez que se establece un vocabulario básico, se da uno cuenta de lo que a menudo que se habla sobre meditación en los textos clásicos, particularmente en los textos cabalísticos. Hay una palabra que se utiliza consistentemente como término para designar meditación dentro del contexto hebreo, tanto por comentaristas, filósofos, como por cabalistas. Y la palabra que más a menudo se denomina para designar la meditación es Itbodedut, que se escribe G, Tav, Bet, Vav, Dalet, Dalet, Vav, Tav. Itbodedut. El verbo meditar viene representado por la palabra itboded. La palabra itbodedut deriva de la raíz de Dalet, que significa estar recluido. O sea, que entonces itbodedut significa autoaislamiento.
y en algunos casos no se refiere más que a una reclusión y aislamiento físico. Sin embargo, en muchos otros lugares, el término se usa para denotar un estado de conciencia que implica el aislamiento del yo, es decir, que es aislar la conciencia de la trampa del mundo material. Así, hablándolo en un contexto cabalístico, la palabra Idbodedut significa mucho más que un mero aislamiento físico. Se refiere a un estado de aislamiento interno en el que el individuo recluye mentalmente su esencia de sus pensamientos. Rabbi Haim Vital, uno de los más grandes cabalistas, habla a menudo de tal reclusión mental, diciendo que uno debe recluirse a sí mismo en sus pensamientos. Uno de los más grandes cabalistas habla a menudo de tal reclusión mental, diciendo que uno debe recluirse a sí mismo en sus pensamientos hasta el máximo grado. Al hacerlo, uno separa el alma del cuerpo hasta el punto de no sentir ninguna relación con el ser físico. El alma resulta así aislada y, como Rabbi Haim Vital concluye, cuanto más se separa uno de lo físico, mayor va a ser su iluminación. El estado de reclusión mental es muy importante para la experiencia profética. La descripción más clara de este estado ha sido presentada por Rabbi Levi Ben Gershon, un importante filósofo judío, conocido como Gersónides o con su acróstico el Ralbach. Este describe que la consecución de la revelación profética requiere de aislamiento, de idbodedut, de la conciencia, de la imaginación o de ambas cosas del resto de las facultades perceptivas. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, muchos pasajes se aislaba a solas con Hashem para tener comunicación cara a cara con Hashem. Esta idea de aislamiento viene de ahí. Pero nosotros, en nuestra vida cotidiana, todo el tiempo estamos practicando el aislamiento. Cuando yo decido no comer cerdo, me estoy aislando de toda la sociedad para la cual es normal comer cerdo y lo hacen sin ningún problema. Cuando yo decido no mirar mujeres, me estoy aislando de ese universo de hombres que se la pasan en esas, y por lo tanto yo ya no voy a tener relación con hombres que en sus conversaciones cotidianas están hablando de mujeres. Y así sucesivamente, o sea, de alguna manera uno con sus actos va creando estos estados de aislamiento. Rabbi Isaac de Aco también emplea la misma definición. De alguna manera uno con sus actos va creando estos estados de aislamiento. Rabbi Isaac de Aco también emplea la misma definición. Respecto de los individuos que buscan la profecía, él escribe: cumplen con las condiciones de la meditación, con el idbodedut, que tiene el efecto de nulificar los sentidos y divorciar los procesos pensantes del alma de toda percepción, vistiéndola con la esencia espiritual de lo trascendente. Una de las expresiones más claras de todo esto fue desarrollada por Rabbi Abraham Maimónides, hijo del famoso Moisés Maimónides. Él escribe que hay dos tipos distintos de autoaislamiento. Hay una idbodedut externa y una idbodedut interna. La idbodedut externa no es nada más que el aislamiento físico, lo que estoy hablando, lo cual resulta por lo general deseable cuando se quiere meditar. La idbodedut interna, por otra parte, consiste en aislar. Mi objetivo que quisiera compartir con todos ustedes es que por medio de la tefilá ustedes lograran el estado de aislamiento externo e interno simultáneamente. Por consiguiente, la palabra idbodedut se utiliza primariamente para denotar el aislamiento del alma o el ego de todo estímulo externo o interno. Cualquier método o práctica empleada para conseguirlo es también llamado idbodedut, puesto que a estas prácticas, a las que comúnmente se llaman meditación, esta debe ser la traducción correcta del término idbodedut. Hay otro término muy relacionado que también suele traducirse como meditación, como les decía anteriormente. Uno se llama idbodedut y el otro se llama idbonenut. De hecho, este es el término utilizado en el artículo de la enciclopedia antes mencionada. Sin embargo, se deduce del contexto que una definición más precisa de este es el término utilizado en el artículo de la enciclopedia antes mencionada. Sin embargo, se deduce del contexto que una definición más precisa de idbonenut es contemplación
O sea, ¿qué es la contemplación? La concentración intensa en un objeto o en una imagen. Pues en este caso, la concentración intensa en el Sefer Torah, en el Sidur, en el Humash, etc. Por supuesto, la contemplación es una técnica meditativa, pero es significativo que el término apenas aparece en los textos clásicos de Kabbalah para describir la consecución de estados superiores de conciencia. Para el próximo audio vamos a estudiar místicos talmúdicos. Vamos a ver qué nos dicen los talmudistas, los creadores de la Mishnah, sobre la meditación. Vamos a entender qué tipo de concentración, qué tipo de intención, qué tipo de contemplación, qué tipo de itbodedut y qué tipo de itbonenut hay que tener cuando estamos rezando. Voy a empezar con Shaharit, obviamente. En semanas anteriores yo les compartí una meditación especial para la memoria espiritual. Ahora vamos a empezar a entender qué es lo que estamos rezando todos los días. Y lo primero que rezamos es el Modeani. ¿Qué es el Modeani? El Modeani es lo primero que deberíamos decir en el momento en que nos despertamos. Justamente eso. Nos despertamos, estamos en la cama y recitamos Modé. Las mujeres dicen Modá. El hombre dice Modeani lefaneja melech hay bekayam shegesarta vi nishmati behemla. Dice, cada noche, cuando nuestras almas ascienden a los mundos superiores, una fuerza poderosa intenta impedir que nos despertemos y veamos la luz de un nuevo día. Esta fuerza reside dentro de cada uno de nosotros. Es nuestro lado negativo, o lo que los cabalistas llaman nuestra inclinación al mal, alimentado por nuestro comportamiento negativo del día anterior. No obstante, cada día el Creador nos da otra oportunidad para cambiar y revelar la luz que no fuimos capaces de revelar el día anterior. Cuando decimos Modeani, esto nos permite aprovechar nuevamente y reconectar con el nuevo día. Esta secuencia de letras arameas despierta nuestra apreciación por el regreso de nuestra alma a nuestro cuerpo. Este acto de apreciación ayuda a fortalecer y proteger las bendiciones que recibimos. Entonces, es importantísimo decir Modeani cuando nos despertamos. Además, porque hay otra razón. Entonces, es importantísimo decir Modeani cuando nos despertamos. Además, porque hay otra razón. Resulta que, yo no sé si a ustedes les pasa, que ustedes se despiertan y se despertaron y no dijeron Modeani. Y durante todo el día empezaron a tener maluquera, dolores en el cuerpo, que me duele un brazo, que me duele una rodilla, y dolores inexplicables, o sea que uno como con maluquera todo el día, dolorcitos. Les cuento que muchas veces esos dolores que aparecen en el cuerpo es porque el alma no se encajó bien con el cuerpo. Cuando la persona despertó, todavía quedó el alma como en un desfase. Cuando recitamos Modeani, lo que hacemos es que el alma encaje perfectamente dentro de la estructura del cuerpo. Después de despertarnos, tras dormimos en la noche, muchas fuerzas negativas se adhieren a nuestro cuerpo, porque como el alma sale a los mundos superiores, el cuerpo se queda atrayendo negatividad. Cuando nuestra alma regresa y se reconecta con nuestro cuerpo, elimina la mayor parte de esa negatividad, pero no de nuestras manos. Al lavar nuestras manos cada mañana al despertar, logramos 3 cosas importantes. Número 1, limpiar y eliminar todas las fuerzas negativas que se adhirieron a nuestras manos durante la noche. Número 2, conectamos con la causa y el nivel de semilla de la realidad y no con el efecto. O sea, que el hecho de lavarse uno las manos después de despertar es importantísimo para aprender a ver la realidad tal y como es y no como nosotros creemos que es. Y el número 3, que es el más importante. Bueno, todos son importantes, pero este les va a gustar. Importantísimo para aprender a ver la realidad tal y como es y no como nosotros creemos que es. Y el número 3, que es el más importante. Bueno, todos son importantes, pero este les va a gustar. La persona que hace su lavado de manos justo después de despertarse
desprende de su vida la energía del pobre y se conecta con la energía del rico. Se desprende de la energía del Ani y se conecta con la energía del Ashir. El Ani, la palabra Ani en hebreo significa pobre y la palabra Ashir significa rico. Aparte de todo, ¿sí? Voy a decirles, bueno, es decir, no me quiero enredar porque es que son muchas cosas. Cuando una persona está haciendo el Netilat Yadayim, lo que está haciendo es limpiar sus manos de pobreza. Eso es lo que quiero decir. O sea, si una persona, su vida económica, hacer Netilat Yadayim pensando que está limpiando sus manos de la energía de la pobreza. Ahora vamos a contar, porque yo creo que todos ustedes han hecho Netilat Yadayim. Uno se lava con un jarrito de agua 3 veces las manos intercaladamente y dice la siguiente bendición: Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mishvotav betzivanu al Netilat Yadayim. Entonces, vamos a contar cuántas palabras tiene esta bendición. Baruch, 1, Atá, 2, Hashem, 3, Elokeinu, 4, Melech, 5, Haolam, 6, Asher, 7, Kideshanu, 8, B'mishvotav, 13. Esta bendición tiene 13 palabras. El número 13 de estas 13 palabras está conectado con los 13 atributos de la misericordia. O sea, que una persona que hace Netilat Yadayim con esta concentración, con lo que les estoy enseñando, y piensa, por medio de este Netilat Yadayim, me estoy limpiando las manos de pobreza y estoy llamando a los 13 atributos de misericordia, está llamando una gran cantidad de bendición. Las últimas 3 palabras de esta bendición, al Netilat Yadayim, la primera letra de cada una de estas palabras forma la palabra Ani, Ain, Nun, Yud, que significa pobre, en arameo, y tienen el valor numérico del nombre Memhei. Las últimas 2 letras de estas 3 palabras tienen el mismo valor de la palabra Ash en arameo y tienen el valor numérico del nombre Memhei. Las últimas 2 letras de estas 3 palabras tienen el mismo valor de la palabra Ashir, que quiere decir persona rica. Por eso el Netilat tiene ese poder de convertir a la persona pobre en persona rica. Continuamos nuestra mañana, ya vamos a empezar a rezar. Decimos Asher Yatzar. Recitar el Asher Yatzar después de cada vez que vamos al baño nos conecta con el ADN espiritual y el mapa original del ser humano. Entonces, primera segula, si una persona está teniendo problemas de su salud, problemas digestivos o enfermedades, cuando vaya al baño y haga sus necesidades, se lava las manos sin decir la bendición, la persona sale del baño, porque esta bendición, ni ninguna bendición se puede decir en el baño no se puede decir nada, en el baño ni siquiera se puede pensar en cosas de Torah. Salen del baño y recitan Asher Yatzar. La persona que después de hacer sus necesidades fisiológicas hace Netilat y fuera del baño recita Asher Yatzar, va a mejorar su salud integralmente. O sea, esto es una segula para salud. Podemos despertar en la mañana sintiéndonos vacíos de energía espiritual, deprimidos, asustados, irritables o inclusive llenos de temor por el día que está por venir. Cuando uno dice Asher Yatzar, esto tiene el poder de inyectar la luz de la creación en todo nuestro sistema inmunológico. Lo fortalece y lo potencia para que estemos llenos de luz y recargados espiritualmente para el resto del día. Es poderosísimo decir Asher Yatzar. Lo fortalece y lo potencia para que estemos llenos de luz y recargados espiritualmente para el resto del día. Es poderosísimo decir Asher Yatzar. No solamente en las bendiciones matutinas, sino cada vez que yo salgo del baño, Asher Yatzar, y voy a tener una salud 10 sobre 10. En este rezo del Asher Yatzar
hay 45 palabras. Estas 45 palabras equivalen al valor numérico de la palabra Adam y el mismo valor numérico del nombre Memhei. Y este nombre, Memhei, fue creado en la Sefirá de Jochma. Ahora, la palabra Jochma está dividida en otras dos palabras que significan fuerza, o sea, el Koach de Memhei. O sea que lo importante de recitar Asher Yatzar es que nos conecta con la energía del propio Adam y nos genera la luz circundante interior del mundo de Asiyah. O sea, es como si se cubriera de una luz circundante, aparte de todo. Yo creo que por ahora dejemos ahí para luego seguir estudiando las siguientes bendiciones. Como se están dando cuenta, yo voy a ir bendición por bendición, rezo por rezo. Vamos a ir descubriendo qué secretos tiene y para qué sirven. Por ahora, dejamos en que tenemos que entender muy bien Modeani, Netilat Yadayim y despertar los tres atributos de misericordia del Netilat Yadayim y Asher Yatzar. Le damos gracias a Hashem por este momento que nos da para estudiar, para poder conectar con su Santa Torah. Les doy las gracias a todas las personas que lograron tener la paciencia para escuchar hasta aquí. Les deseo que tengan Refuah Shelema, Parnasá, Hatzlajá, Briut, Shalom Bait, todas las bendiciones del cielo, que estén protegidos de todo mal y peligro, que todo lo que todas las maldiciones